Profundizar, también entender este nuevo panorama con ya la plantilla conocida, ¿no?, de quienes van a estar para la primera vuelta de las elecciones en Brasil. ¿Cuál podría ser el escenario político? Vamos a conversarlo con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Gilberto, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Carla, y a los auditores, por cierto. A ver, bueno, por un lado se aclara, porque había una altísima incertidumbre de qué iba a pasar con la presencia o no de Lula da Silva, que finalmente, no sé si se baja, pero le cede el protagonismo a Fernando Haddad. ¿Cómo ves tú el panorama sin Lula? Sí. Bueno, una parte de la telenovela se aclaró. Ya sabemos que Lula no va como candidato, pero lo cierto es que todavía quedan interrogantes. Yo diría que no hay certeza completa respecto a lo que va a pasar en una eventual segunda vuelta. Hay además nerviosismo en los mercados bursátiles de Brasil. Sabemos que ayer cayó un 1,9% la moneda brasileña frente al dólar, y el Ibexpa también va retrocedido. Esto porque, aunque Bolsonaro, el candidato mejor perfilado, y yo diría que por parte del mundo financiero no tan mal visto, sufrió este atentado el 6 de septiembre pasado, la verdad es que subió menos de lo que se esperaba, de un 22 a un 24, y la segunda vuelta se le ve adversa, donde pierden casi todos los escenarios, la segunda vuelta, con los otros candidatos que son más bien de centro-izquierda hacia la izquierda. Por lo tanto, yo diría que estamos en un escenario de incertidumbre respecto a lo que va a pasar en una segunda vuelta. Lo que podríamos vaticinar es que va a haber segunda vuelta y por lo tanto no se va a resolver el domingo 7 de octubre y por lo tanto todas las opciones están abiertas con un Fernando Haddad que no logra convencer a las viudas y viudos de Lula. Eso te iba a preguntar, porque quiero partir por la figura. Este es un exministro de Educación de Lula. Él fue alcalde también de Sao Paulo, es bien conocido en ese lugar, pero se dice que no es tan conocido en el resto de Brasil. No sé, pues, y no sé si Lula va a ser capaz de traspasarle de alguna manera sus votos. Sí, hay algunos pronósticos que hablan de que se podría llegar a traspasar algo así como la mitad de este caudal de un 40% de intención de votos, muy alto. Es impresionante para alguien que está preso por corrupción. Así es, un 20%, la mitad es bastante alto, pero eso hay que cotejarlo. Y desde luego hay que decir que son dos estilos tan diferentes, porque Lula es un campeón de la política tradicional latinoamericana, de contacto directo con las masas, de apelación a lo emotivo, pero al mismo tiempo tenemos a un candidato Haddad, que es más bien alguien que proviene de la academia, de la clase media paulista, posteriormente profesor de teoría política en la Universidad de Sao Paulo, que tiene otro estilo de hablar más pausado, de alguna manera con otra forma de comunicarse y además con una gestión que tuvo un súbito irrupción en la arena de la alcaldía de Sao Paulo, pero que salió después de la primera administración, entre otras cosas porque dejó descontento a muchos con el alza tarifaria de la movilización pública paulista y otras cuestiones que ciertamente hicieron que el electorado lo castigara. Entonces, diríamos que lo tiene algo cuesta arriba Fernando Haddad, y que ciertamente no es dueño del carisma de Lula. Algunos se preguntan si Haddad va a tener que desmarcarse de Lula para poner así como sobre la agenda su liderazgo propio, su propia personalidad, las propias expectativas y también no verse salpicado por la corrupción por la que está imputado Lula, o si él va a seguir en contacto permanente, va a transformarse en una especie de títere, dicen algunos, de Lula da Silva. Claro. A ver, si sigue siendo el que conocemos, diríamos que es un candidato más bien típico de las clases medias proclives a la centroizquierda y por lo tanto diríamos que no se va a mover mucho del rango en el que ya está situado, está en torno a un 13-14%, quizá un par de puntos más arriba. Pero la conquista, el desafío es cautivar a ese bolsón de votos que es el noreste brasileño, el mundo rural, el mundo campesino, que votaba en forma completa o casi completa por Lula, y de alguna manera llegar a cautivar implica un cambio en su estilo político, de alguna manera desmarcarse de lo que han sido sus antecesores, pero al mismo tiempo imitar al menos el estilo de
acción sobre este grupo que es el más pauperizado en Brasil. Tú hablas del Nordeste y muchos han hablado de esta región de Brasil como la clave finalmente, porque ahí está esa población más pobre que tiene el recuerdo de un Lula que hizo que muchas personas, millones de brasileños salieran de la situación de extrema pobreza, pero Haddad al parecer en esas capas y en esa zona geográfica no tiene su fuerte. Lo más importante que podría exhibir para decirle a la gente del Nordeste que es conveniente votar por él es que él realizó precisamente durante su gestión como ministro de Educación de Lula y una parte de Dilma, un cambio en el sistema de educación superior, logrando que tuvieran acceso parte de esa población discriminada, más pobre, afrodescendente o con sangre también mestiza indígena, a la universidad. Abrió una cantidad de universidades muy importantes en el Brasil y logró que esta gente entrara. Pero sabemos que hay muchos otros temas pendientes. Está el tema de los sin tierra, del movimiento sin tierra. Está del Nordeste, típico del Nordeste. Está también el tema del acceso a la vivienda, etcétera. Y en esos temas va a tener que conectarse con este electorado del Nordeste que representa, tal como dice, al segmento más pobre y que no parece muy afecto a llegar a votar por él. Y además va a tener que competir con el liderazgo que ya muestra de manera bastante baja, porque los otros candidatos están bajos en las encuestas, pero Ciro Gómez, que sí en el Nordeste estaría teniendo, según las encuestas, una mayor aprobación, una mayor cercanía. Ahí en el fondo es una competencia en la izquierda. Es que además él fue el gobernador de Ceará. ¿Te das cuenta? Ceará, que está al norte. Es mucho más conocido que Haddad. Claro, en el mundo de Fortaleza, esta ciudad, y por lo tanto él es un político que proviene de esa zona y que hoy día yo creo que está haciendo una campaña interesante. Él ha tenido ya 2 incursiones en presidenciales antes, esta es su tercera oportunidad, pero está teniendo, digamos, un desempeño que los hace perfilarse como un probable candidato a un balotaje, a una segunda vuelta. Yo creo que a estas alturas, cuando faltan todavía algo así como 3 semanas y fracción, los candidatos mejor aspectados son Jair Bolsonaro, que me parece que de todas maneras va a estar en la papeleta de la segunda vuelta, con todo lo que sabemos de él respecto a su posición. Ya te voy a preguntar. Bueno, lo dejaré. Bolsonaro. Y Ciro Gómez, y la duda es si de alguna manera Haddad o Marina Silva logran amagar a Ciro Gómez. A mí me parece que Alckmin, el candidato de la centro-derecha, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, estaría más bien quedando afuera, pero hay que esperar todavía. Me imagino que puede quedar fuera justamente por Bolsonaro, que es a quien tú estás señalando. ¿Cuánto hay de caricatura y cuánto no en lo que se dice de él? Se dice que es una persona xenofóbica, que es un ultraderechista, se le ha llamado como el Trump brasileño, y sabemos que él sufrió este atentado, fue apuñalado durante la semana pasada, los días anteriores, lo que algunos ven pudiera ayudar incluso a su candidatura. Sí. A ver, estableciendo algunas cuestiones, hay que decir que si a una persona hay que evaluarlo por lo que hace y no por lo que dice, efectivamente es más relativo. Si yo me dirijo solamente a lo que ha dicho ante la opinión pública, sus declaraciones son incendiarias. En el tema que me coloques prácticamente. Incluso se ha referido a la situación en Chile, y dijo en algún momento que incluso el error del gobierno militar, del gobierno de Pinochet, fue no haber matado más gente. Lo dijo así de templado. Entonces, estamos ante un candidato de una postura bastante incendiaria, yo diría. Sí, se dice que es machista también, que es xenófobo. Así es, tiene elementos xenofóbicos, tiene elementos homofóbicos, y sin embargo, yo diría que al mismo tiempo hay que recordar que no siempre con su voto concurrió a la privatización de una serie de empresas brasileras. Por lo tanto, aun cuando ha dicho que la libertad económica es la madre de todas las libertades, la verdad es que su comportamiento durante 7 ciclos en el Congreso, está en el Congreso desde el año 90, la verdad es que ha sido no tan proclive a privatizaciones. Sin embargo, yo diría que es el candidato mejor aspectado de aquel mundo de la industria y del empresariado brasilero, y probablemente se va a apostar por él. No obstante, tiene tanta resistencia que acá el problema es otro. Es más alto el nivel de desafección o de resistencia a Bolsonaro
que el de afección o intención de votar por él. Vamos a retomar la entrevista que teníamos aquí con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que está conversando con nosotros sobre la situación y lo que podría pasar en las elecciones en Brasil. Estábamos hablando como de los distintos candidatos, nos habíamos detenido en el candidato de ultraderecha, se dice, Jair Bolsonaro, quien fue atacado en estos últimos días, y ya habíamos hablado de Haddad, de Ciro Gómez, de Marina Silva. La pregunta es, ¿en qué situación encuentra estas elecciones a Brasil? También venimos de procesos bien controvertidos, con un presidente hoy día que tiene muchos problemas, con una sociedad que ha tenido problemas políticos, problemas de corrupción, problemas sociales, problemas económicos. ¿Cuánto va a jugar aquí un rol la apatía, la desconfianza, el votar por el mal menor? Sí. Desde luego nos encuentra en un momento de recuperación gradual de la economía. No es una recuperación boyante, sino que es una economía que está mejorando sus índices, pero de manera lenta, no como quisieran los políticos y los economistas. Pero el gran déficit es la credibilidad de los políticos. La credibilidad de la política sigue en tela de juicio. Y tendríamos que decir que lo contradictorio es que Lula parece impermeable, incombustible ante estas críticas. Él está siendo procesado por corrupción pasiva y lavado de dinero, o más bien que procesado, ha sido condenado por estos cargos a 12 años, y desde Curitiba se nos ha anunciado en reunión con el PT que él deja, por cierto, su posibilidad de ser candidato. Entonces llama la atención en una sociedad que se ve asolada por estas cuestiones, siga creyendo en la esperanza que representó Lula. Al mismo tiempo hay otro segmento que abraza a la ultraderecha. Jair Bolsonaro, yo diría que está a la derecha de Trump. Mucho se le quiere comparar, pero más Trump... ultra, dirías tú. Sí, la verdad es que Trump, con todo lo que se ha dicho, tiene al menos el arnés que representa el Partido Republicano. Está institucionalizado. Claro, de hecho, hoy supimos esta semana de que hay algunos funcionarios, altos funcionarios, que trabajan para detener algunas de sus decisiones ejecutivas. Eso no ocurre con Jair Bolsonaro, bastante independiente para decir y hacer lo que quiere, con su partido social, su partido social liberal, que definitivamente lo que le permite es poder jugar siempre en una posición, yo diría, bastante controvertida. Por lo tanto, son los partidarios o los que aborrecen a este mundo político lleno de corrupción, los que han terminado abrazando o diciendo que preferirían a militares, que querrían el regreso a la monarquía a Braganza, y que terminan encontrando en este hombre, Jair Bolsonaro, una opción. Me parece que gran parte de esos votos, por lo tanto, desafectos al sistema, van a ir hacia él. Y sin lugar a dudas va a haber un porcentaje apático que en la segunda vuelta va a ser muy importante. Ahora, ¿tú presumes que Jair Bolsonaro pasa a la segunda vuelta? Yo tengo toda la impresión que con su caudal de un 22 que ha subido a un 24, sabemos que ahora viene una segunda cirugía. Esto lo hace para victimizarse también. El atentado fue real, sí, y su gravedad fue efectiva. Pero de alguna manera se da una estridencia mediática para lograr conectarse y subir la intención de voto. Llega al 24%, casi un cuarto de un electorado que está bastante segmentado, que está atomizado. Por lo tanto, yo diría que a 3 semanas es altamente probable que él pase a segunda vuelta. La cuestión es que en todos los escenarios que se han hecho de segunda vuelta, él no gana, ni siquiera con Haddad. Ya, quiero quedarme con Haddad, que es este candidato que finalmente ha tenido la venia de Lula y por el que Lula ha dado un paso al costado. Bueno, lo ha dado en realidad porque no tiene posibilidades de ser candidato, así lo ha dicho el Tribunal Electoral. Lo que pase con Haddad va a ser determinante para saber si la carrera de Lula terminó definitivamente, o va a ser más importante lo que pase judicialmente. Hasta antes de tomar esta decisión daba la impresión de que Lula se aferraba con dientes y uñas a la posibilidad de volver al poder. De hecho, es un fenómeno muy latinoamericano, incluso en Chile, esto de que los mismos personajes se van entregando el poder unos con otros. En Chile, Piñera, Bachelet van a completar, si es que este gobierno completa su periodo, 16 años de entregarse mutuamente el poder. Uno dice, ¿dónde están las otras figuras? Bueno, en Brasil lo mismo pasa con un Lula, que uno diría, bueno, ya podría darle paso a otro, y ahora lo hace solo porque está obligado a hacerlo. Sí. Bueno, esto también habla de la judicialización de la política y cómo los tribunales también juegan una parte en un sistema político. Yo tengo la impresión, y esto me recuerda, si me permites, la analogía con Argentina, a una campaña en los años 70 del siglo pasado en Argentina que decía Campo era la presidencia y Perón al poder. A mí me parece que la gestión
de un eventual presidente, hoy día lo digo con bastante cuidado porque eso no lo sabemos, pero la gestión que puede llegar a hacer Haddad va a ser determinante para el futuro político de Lula. Por eso es que el PT ahora va a trasladar toda esa intención que tenía de defensa de Lula a apoyar con todo a este candidato proveniente del ala moderada del partido, porque de alguna manera él podría ser el salvavidas del líder efectivo que es Lula, y de alguna manera la posibilidad de proyectar a este partido más allá de estas elecciones. El PT se ha transformado en el partido clave de la política brasileña, pero está demasiado unido a la figura de Lula y eso aparentemente no va a cambiar. Por lo tanto, lo que tú has dicho me parece que va por esa dirección. En definitiva, lo que pueda hacer Haddad va a ser crucial para lo que ocurre con su mentor si político. Lo que haga Haddad va a ser crucial, uno se pregunta si no se demoró demasiado tiempo Lula, si no extremó su postura de seguir adelante, no solo Lula, también el Partido de los Trabajadores, al tomar esta decisión, porque le queda a Haddad 3 semanas y fracción para básicamente hacer algo, una hazaña, digamos, dar vuelta a las encuestas, crecer, hacerse conocido. Las campañas tienden a ser de largo aliento. Sí, pero también saben que cuentan con la segunda vuelta. La cuestión es cómo meter en la papeleta de segunda vuelta a Haddad. Y por lo tanto, claro, esperaron hasta el último día que podían hacerlo. Y que era lo que se pensó que se iba a hacer. Y ahora es cómo trasladar esa intención de voto, al menos una parte importante, que es de casi un 40%, cómo trasladarlo a Haddad. Las encuestas dicen que podría llegar a hacerlo hasta la mitad. Vamos a ver si con esa mitad, que es un 20, más lo que tiene, que es alrededor de un 10, un 13, pero si logra hacer eso, realmente podría pasar a segunda vuelta y ahí se abren todas las opciones. ¿Y ese sería el triunfo, pasar a segunda vuelta? La peor derrota, obviamente, que Haddad no pasa a segunda vuelta y el Partido de los Trabajadores se queda afuera y termina un ciclo donde ellos tenían presidentes. La última fue Dilma Rousseff, pero claro, sabemos que fue destituida. Pero ahí se produciría, me imagino, la peor derrota. ¿Pasar a la segunda vuelta sería un éxito y le daría vida a Lula pensando en el futuro? ¿O aquí la misión de Haddad es ganar la presidencia de Brasil? Bueno, la misión última es ganar la presidencia del Brasil y así, a partir de aquella posición, de alguna manera contribuir a despejar las dudas respecto a Lula. Pero el objetivo inmediato es pasar a la segunda vuelta. Y eso es lo que tiene que hacer, que es una tarea titánica en 3 semanas y fracción, y lo que de alguna manera hay incertidumbre. Los mercados están nerviosos además por esto. Lo único que hay que reconocer que el candidato Haddad, como es moderado, da algo de tranquilidad. Pero ciertamente esta tranquilidad es más aparente en una situación que es de incerteza. Y lo que a mí me parece es que lo que tenemos con seguridad que podemos decir hoy día es que aparentemente va a pasar a segunda vuelta Bolsonaro y ahora tendríamos que ver cuál es su acompañante. Si va a ser Ciro Gómez, de quien ya hablamos, si va a ser Marina Silva, o si Haddad da de alguna manera vuelta a las cuestiones y se sitúa en la papeleta. Si logra eso, todo se abre para la misión principal, ganar la presidencia del gigante sudamericano Brasil. Bien, pues una elección tremendamente relevante para lo que Brasil significa en la región, para lo que Brasil significa en el mundo, para lo que significa para nuestro país, así que hay que estarla mirando día a día y a medida que nos vayamos acercando vamos a seguir analizando. Gracias, Gilberto, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carla, y una muy buena buenos días. jornada, nos vemos.